Y vamos a seguir hablando. Estábamos hablando sobre las sectas, hermana. Y estamos viendo algunas reglas didácticas de cómo ver o cómo calificar a las sectas, ¿no? Por adición, por sustracción, por multiplicación y por división también. E também, irmã, temos outras características que já hemos hablado no programa anterior, que são as falsas profecias, não? Hemos hablado, o exclusivismo. Enquanto a outras profecias, tanto os testigos de Jeová como os mormones e adventistas, proclamar o fim do mundo para determinadas fechas e, como podemos ver, no se cumplió. No se cumplieron, ¿no? Lamentablemente no se cumplieron porque esto pertenece a Dios, ¿no? Claro. En cuanto a el regreso de Cristo, esto pertenece a Dios, ¿no? Entonces, hemos estado viendo eso, ¿no? De que las falsas profecías, ¿no? De que muchos han dicho de que va a haber ciertas fechas. El fin Exatamente. Del mundo. Hemos visto, son exclusivistas, solamente ellos tienen la verdad. Y tienen un líder e seguem suas enseñanzas. La Biblia es solamente un libro de texto, un libro de referencia. Claro, es un libro como de apoyo nada más. Ellos tienen sus propios tal vez libros o doctrinas, ¿no? Su propio sistema de doutrinas, ¿no? Ahí que está el problema, porque como no enseñan la palabra de Dios y enseñan las enseñanzas de sus fundadores y confunden a la gente y así están llevando muchas personas al infierno. Entonces, y hemos visto también que ellos niegan la resurrección corporal de Cristo. Es otra característica, que ellos niegan la resurrección corporal de Cristo. Admitem, o dizem ou ensinam que Jesucristo ha ressuscitado solo em espírito. Os testigos de Jeová, a ciência cristiana, a Igreja de la Unificação e o kardecismo ensinam a ressurreição espiritual de Jesus, afirmando que seu corpo físico simplesmente foi escondido ou que se evaporou. Lo mesmo que dijeron los sacerdotes y somos sacerdotes en la época que Jesús resucitó, ¿verdad? Repite la misma historia. Otros grupos dicen que Jesús no resucitó. Es el caso de la LBV, que es una secta netamente brasileira. Es Legión de la Buena Voluntad. Eso es lo que significa sus siglas. Otros aún no creen que Jesús haya muerto en la cruz. Es el caso de los seguidores del movimiento Rosa Cruz y el islamismo y otros. Y por hablar en esto que Cristo no murió en la cruz, nosotros tenemos la evidencia histórica. No solamente la bíblica, sino temos a evidência histórica que diz que realmente Jesus morreu em uma cruz. Vamos ler Lucas, capítulo 23, versículo 21, e Marcos 15, 13. Ya, Lucas 23, 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Marcos 15, 13. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Muy bien. Y ahí está hablando del instrumento que fue usado, empleado en la muerte de Cristo. Y la palabra griega es stauros. La palabra griega es stauros. Y no solamente el idioma original, sino también la filología griega, que es la ciencia que estudia los textos escritos, y esto es la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico. Eso es la filología. Enseña que stauros puede ser traducido por palo, estaca, instrumento de tortura, o patíbulo. Y en el Nuevo Testamento se tradujo cruz.
E como hemos visto em Lucas 23, 21 e Marcos 15, 13, diz: crucifícale. Te digo, que palavra se deriva esta palavra crucifícale? De que palavra? De cruz, ¿no? De cruz. Claro. Aqui não está dizendo estaca O cuélgalo nada más, ¿no? ou Sino, cuelga. claro, crucifícalo, hace Crucifícalo. referencia a la cruz. Aunque existiam em outros idiomas vários términos que servem para interpretar estauros, é certo que os dicionários que definem o grego koiné, que foi o grego que foi escrito o Novo Testamento, seu significado sempre é cruz, cruz, com referência quase exclusiva ao instrumento de martírio de Jesus. Además de isso, existem duas fontes que dirimen a questão: a bíblica e a histórica. A primeira corrobora com a segunda. A cruz era um instrumento de execução usada pelos seguintes pueblos: assírios, fenícios, persas, egípcios, gregos e romanos. Nós sabemos que em los dias de Jesus, durante seu ministério terrenal, a morte que davam os romanos a los revolucionários era em uma cruz. Eram crucificados todos. Claro, eso nos dice la historia, ¿no? Então, aí a história está nos corroborando com o que a Bíblia diz. E generalmente era composta de duas partes de madeiras sobrepuestas, em la qual se amarravam ou clavavam os criminais. E tu sabes muito bem que Jesus morreu como um criminal. Em el siglo I, se usavam por lo menos 3 tipos de cruzes: a cruz latina, a cruz de San Andrés e a cruz de San Antônio. A cruz de San Antônio era em forma de T, de todo. E aprendemos com isso, com a fonte histórica que corrobora com a fonte bíblica, conforme o que nos diz Marcos capítulo 15, versículo 26. Ya, Marcos 15, 26 dice, ¿no? Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos, ¿no? ¿Y dónde fue escrito? Ahí en la cruz encima de O sea, estaba sobre la cabeza de Jesús. Ahí fue escrito en griego, latín y hebreo, ¿no? Esa acusación, ¿no? Y la acusación de Jesús es el rey de los judíos, ¿verdad? El rey de los judíos. Por eso lo acusaron. Lo acusaron. Y por eso Pilato colocó ahí, ¿no? Y alguien ahí se enojó un poco, pero le dijo, lo que es escrito, escrito está, ¿no? Muy bien. Y según el pasaje de Marcos 15, 26, concluye que la cruz en la cual el Salvador fue torturado era el modelo latino en forma de T. ¿No? T. Perdón, la cruz latina, no la cruz de San Antonio. La cruz de San Antonio era en forma de T. Claro. La cruz latina es esa que nosotros conocemos, ¿no? Claro. Ahí tiene el crucifijo. Ya, claro, por eso encima estaba ese cartel. Porque si fuera en la cruz de San Antonio, en forma de T, no tendría lugar para colocar esta acusación, ¿no? Claro. Este escrito, ¿no? Entonces, la cruz de San Andrés era en forma de X. La cruz de San Antonio era en forma de T. Y la cruz latina es la cruz que nosotros conocemos hoy. Claro. Entonces, la cruz en la cual Cristo fue crucificado era la cruz latina. Eso está claro. Y la versión de los testigos de Jehová que dice que Jesús fue crucificado en una estaca. Una estaca. No resistiría las palabras de Tomás acerca de Jesús. Vamos ver que dice Tomás de San Juan, dice, que dijo a los discípulos cuando dijeron así, mira, Jesús resucitó, estuvo con nosotros. ¿Qué es lo que dijo? Si no viera en sus manos la señal de los clavos. Está en el plural. Y meter mi dedo en lugar de los clavos y meter mi mano en su costado, no creeré. Entonces ahí está hablando en plural de clavos, ¿no? Clavos.
Y en una estaca no puedes. Claro, sería un clavo nada más para sus dos manos. Exactamente. Claro. Es que os sectários são assim, nem de gramática entendem, quanto mais de interpretação bíblica ou tradução. Duas manos sobrepuestas em uma estaca poderiam ser fijados apenas por um. Claro, claro. É desta forma que a sociedade torre de vigia ilustra Jesus de ellos, estacado. Ese es el Jesús de los ruselitas, no el Jesús nuestro Salvador. Muy bien, hermanos, aquí tenemos una prueba, ¿no? Una evidencia histórica mostrando la forma con cómo Jesús murió. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a la muerte de Jesús y su resurrección. Primero, que Jesús murió realmente, eso es un fato, ¿no? É um hecho. Veamos o processo de sua muerte. Primeiro vamos ver a agonia em Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Foi azotado brutalmente. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. San Juan capítulo 19, versículo 1. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Muy bien. Manos y pies clavados en la cruz. Veamos que dice estes pasajes. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15, 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Vamos ver também que sua muerte foi comprovada por aqueles que estavam cerca de ele, não? Juan 19, 33 y 34. Entonces, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Também veamos o entierro de Jesús em San Juan 19, 38 a 40. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he dicho he escrito. Lo que he escrito, dice. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta el 30. Muy bien. Hemos visto ahí que Jesús murió mismo, ¿no? Y también la Biblia habla que una vez que él murió, vino José de Arimatea y otro discípulo, ¿verdad? Y llevaron su cuerpo y lo enterraron y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Ahí está, creo que es de Mateo, no me recuerdo bien, pero creo que es de Mateo que habla de lo que hicieron, pidieron el cuerpo de Jesús y lo enterraron. Otra prueba contundente es que él resucitó corporalmente. Veamos su resurrección profetizada en San Juan capítulo 2, versículos 19 a 22. Ya dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien. Juan, el pasaje bíblico que habla del entierro de Jesús está en San Juan capítulo 19, versículo 38 al 40. Eso sí es el texto, ¿no? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí está una prueba contundente que Jesús fue muerto, porque si no hubiera muerto no hubiera sido enterrado, ¿verdad? La tumba vacía comprueba la resurrección de Cristo. Lucas 24, del 1 al 3. Ya dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sus apariciones, Lucas 24, 36 a 39. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Muy bien. Los testigos de Jehová dicen que Jesús resucitó en espíritu, o su cuerpo desapareció, o ahí como un humo, ¿no? Desapareció. Pero ve que dice su Biblia, Juan, léelo, lo que dice sobre la resurrección de Jesús en la Biblia de los Testigos de Jehová, o sea, en la traducción Nuevo Mundo. En Lucas, capítulo 24, versículos 41 al 43. Está subrayado. Lucas 24, del 41 al 43, dice: pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados, les dijo: ¿tienen ahí algo que comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y lo tomó y lo comió delante de los ojos de ellos. Ahora, mi pregunta es, ¿un espíritu come? No, no come. ¿Un espíritu tiene carne y hueso? No tiene carne y hueso. Ahí está. Entonces, en su propia Biblia nos está diciendo eso. Que por eso, Jesús que si nosotros conocemos las enseñanzas de los Testigos de Jehová y de otras sectas, podemos con su propia Biblia
refutarle, ¿no? refutarlas. Muy bien. Entonces, es un peligro hablar una cosa y decir otra, ¿verdad? Hablar no, escribir una cosa. Pero ¿cuál es el problema de los testigos de Jehová? Es que ellos no usan mucho ni su Biblia. Claro. Es solamente la revista Atalaya o Centinela. Ahí está el problema. Porque se olvidan de lo que fue escrito en la Biblia, ¿verdad? Si usase la Biblia, no cometía esos errores. Outra forma de refutar estas herejías es que negar la resurrección de Jesús es ser un testigo falso contra Dios. No seria um testigo de Jeová, seria um testigo falso contra Jeová. Veamos que diz 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahí está. Y nosotros sabemos que la resurrección de Cristo es el mensaje central del Evangelio. Y la expresión hijo del hombre, Jesús siempre se presentó así como hijo del hombre, ¿no? Se refiere a su naturaleza humana y designa la forma de su segunda venida y testifica que Jesús mantiene su cuerpo resucitado. Hijo del hombre. Veamos que dice Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Muy bien, veamos también Mateo 24, 29 a 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. Jesús está en el cielo con un cuerpo glorificado. Veamos que dice 1 de Timoteo 2:5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 hasta el 16. Ya, entonces dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está. Jesús murió, resucitó y está en el cielo con un cuerpo glorificado, pero está com o corpo que ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, já não era mais com aquele corpo antes que morrera. Está com um corpo glorificado. Muito bem, já hemos visto todo isso, não? Que negar a ressurreição de Jesus é ser falso testigo, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E hemos visto que Jesus ressuscitou corporalmente, hemos visto que seu sofrimento, todo o que ele passou antes de ir à cruz, não? Isso está registrado nos evangelhos e podemos lerlo. E estas sectas não se dão nem o trabalho de ler
su propia Biblia, Ujú. ¿verdad? Y enseñan otra cosa, hablan otra cosa acerca de Jesús. E vamos já terminar com este tema de como identificar as sectas, não? Agora vamos a ver, Juan, como podemos abordar, como podemos evangelizar a los sectários. Ujú. Isso também é importante. Como hemos hablado, um sectário não vai vir assistir um culto. Claro. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Muy bien. Nosotros sabemos que, como cristianos, estamos llamados a defender a fé cristiana que confessa, ¿verdad? Ujú. A fé cristiana que confessa. E a esperança por la que vive. E como devemos apresentar ou defender o evangelho, defender a fé que professamos? Primeiro devemos defender com mansedumbre ou cortesia, não de maneira beligerante ou arrogante, sem tratar de hacerles tragar suas crenças a las pessoas que estamos, não. Temos que ter cuidado com isso, que não temos que obrigar as pessoas a tragar nossas crenças. Ujú. Mas bem, devemos tratá-los com simpatia, amor e tolerância. Também devemos tratá-los com reverência ou respeito, em um tono em que Deus se pueda complacer em escuchar. Isso não podemos olvidar, porque Deus está vendo não só nossa habla, sino nosso coração, o que está em nosso coração. Ujú. Então, temos que abordar, ou quando tengamos a oportunidade de evangelizar a um sectário, devemos fazê-lo com mansedumbre ou cortesia, também com respeito ou reverência. O investigador Han Carell e Van Balen afirma: os adeptos de las sectas são as pessoas mais difíceis de evangelizar. E ele dá algumas razões. Primeiro, os adeptos de las sectas não são pessoas que devem ser despertadas para a religião. Segundo, el hereje deixou sua fé tradicional, em que foi criado e adoptou, segundo pensa, melhor coisa, chegando hasta ser hostilizado ou hostilizar a fé que tinha antes. Ujú. Isso sim sempre sucede, verdade? O sectário bem informado é consciente das falhas da religião protestante ou evangélica. Ele não consegue entender a variedade denominacional. Además de isso, pensa que sabe todo sobre sua fé e está convencido de que conhece mais acerca de lo que creemos que nós outros mesmos. Muitos adeptos fizeram sacrifícios, contristaram a seus familiares, suportaram a burla de amigos e etc. Como reconhecer a hora que estão equivocados e que a paz que encontraram não é verdadeira? É muito difícil. Em vista do exposto, disse o investigador, antes de entrar em esta discussão, estemos bem seguros de nosso terreno. A resposta escolar, eu sei, pero não sei explicar, engana solamente ao estudante. Ujú. Claro. Solamente ao estudante. Isso é comum. Uma pessoa diz um texto, habla um texto, e se alguém pede para explicar, No puede hacerlo. não pode ser. Ujú. Lutero dijo: se não houvesse sectas por las quais o diabo nos desperte, nos volveríamos muito perezosos e dormiríamos roncando rumbo a la muerte. Entonces no nos olvidemos todos estos detalles que estamos aprendiendo ahora, ¿no? También que una persona de una secta no va a llegar a la iglesia, es muy difícil que vaya a un culto, ¿no? Entonces a veces cuando vienen a nuestra casa, tocan nuestra puerta tal vez, o nos llegan a tratar de evangelizar a nosotros, ¿no? Ahí es donde podemos nosotros hablarles de la palabra de Dios, ahí es donde nosotros podemos evangelizarlos más bien, ¿no? É a única maneira de alcançar um sectário, é quando ele se acerca a nós para nos evangelizar, ¿no? Claro, entonces es muy importante eso, ¿no? Y entender que es lógico, ¿no? Porque como estamos hablando, que
Ellos han tenido que negar muchas cosas a sus amigos, todo, ya han pasado todo un proceso para aceptar esas creencias o la secta donde están. Y ahora nosotros le presentamos otra cosa. Es muy difícil que nieguen otra vez todo. Admitir que estão equivocados é muito difícil. Solamente por la misericórdia de Deus, porque o amor de Deus é muito grande. E quem ele convence o pecador de seu pecado é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo é Deus, pode fazer a obra no momento que nós apresentemos o Evangelho também. Pero devemos recordar-nos, não com beligerância. Não temos que ser beligerante quando apresentemos o Evangelho a aqueles que estão metidos nas sectas. Entonces es muy importante también la cortesía, ¿no? La cortesía, sí. Mostrar el amor de Cristo, siempre diciendo la verdad como es, eso sí es. Pero ¿sí, no? la verdad con amor. Claro, con porque amor. La verdad sin amor es brutalidad. Claro. Entonces es muy importante eso. Decir la verdad también con amor, ¿no? Porque si decimos la verdad sin amor, entonces ya no es verdad, ¿no? No estamos mostrando a Cristo, que es la verdad.